Ten piedad de mí, Señor, porque estoy en peligro. Líbrame y sálvame de la mano de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Señor, que no quede yo defraudado de haberte invocado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy buenos días a todos. Estamos aquí en el primer viernes de este mes de abril, pero cada viernes en Cuaresma es un recuerdo del gran Viernes Santo, que vamos a celebrar en una semana. Este primer viernes, como todos los primeros viernes, recordamos en una manera especial esta devoción al Sagrado Corazón, recordando Jesús colgado en la cruz, su corazón abierto, un signo de su amor, su entrega de su vida por amor a nosotros, y pues una manera en que podemos vivir particularmente este primer viernes aquí en Cuaresma es con este deseo de acompañar a Cristo, de corresponder, de consolar a Jesús, que tengo los sentimientos como Él, que estoy buscando de cumplir la voluntad de Dios Padre, que estoy amando a las personas alrededor de mí, como Él lo hizo. Entonces, en esta manera, como la Santísima Virgen, o San Juan, o María Magdalena, podemos consolar a Jesús, con nuestra fidelidad este día y esta última semana de Cuaresma, que vamos a empezar con Semana Santa este domingo. Pues vamos a ofrecer la misa hoy por el descanso eterno de Fabio Román, y también a Julio Nevera, recordando obviamente todos que están sufriendo enfermedad a causa de este virus, y todos los que están trabajando, protegiéndonos, cuidando a los enfermos, los policías, los doctores, enfermeras y todos los líderes del gobierno buscando las soluciones para ayudarnos en esta enfermedad, pidiendo que Dios nos da a todos corazones de misericordia, corazones de amor, de caridad unos a otros. Pues hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo, para que por tu bondad nos libres de las ataduras de los pecados que por nuestra fragilidad hemos cometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Puedes sentarse. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror.
Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado, y por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso, y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Sálvame, Señor, en el peligro. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libra. Sálvame, Señor, en el peligro. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me liberó de mi enemigo. Sálvame, Señor, en el peligro. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían, me alcanzaba las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. Sálvame, Señor, en el peligro. En el peligro invoqué al Señor, en mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz, y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame, Señor, en el peligro. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor, esté en mi corazón, en mis labios, para proclamar dignamente su evangelio. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús le dijo, he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemio, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó, no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo, porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos.
Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puede sentarse por un momento. Pues los que están siguiendo las lecturas en los últimos días saben que la persecución, el rechazo de Jesús está llegando a su cumbre, en el momento más intenso, no solo ahora en palabras, pero incluso en acciones, el deseo de capturar hasta que incluso matar a Jesús. Y Jesús, pues esto no sorprende a Jesús. Él supo muy bien lo que va a pasar. De hecho, él anunció varias veces a los apóstoles cómo va a terminar su vida en la crucifixión. Pero que me llama mi atención y hoy, pero incluso más, vamos a notar la próxima semana, en Semana Santa, como en medio de la tormenta, en medio de este rechazo y persecución, Jesús está en posesión de una calma, una tranquilidad profunda. Él, en medio de esta angustia, este problema, esta dificultad, supo cómo poner su peso en la relación con su Padre. Él supo el amor de su Padre, que su Padre está con él, que su Padre cuida a él, que su Padre tiene un plan para el bien. Y esta frase, right, que yo soy en el Padre y el Padre está en mí, pues creo que es una frase que Jesús quiere que todos sentimos, que somos hijos en el Hijo, hijos por adopción, y que podemos sentir también por la vida de gracia, por la vida de Dios en mí, que no soy solo, que el Padre está en mí, que Jesús está en mí. Yo recuerdo, estaba pensando de una frase de San Pablo. Y sabemos, San Pablo en su carta a los Filipenses, Pablo sufrió mucha resistencia, mucha persecución, apedreado, golpeado varias veces. Y en medio de todo esto, en las angustias que él tuvo, psicológicos, por el bien de sus comunidades, todavía pudo escribir en su carta a los Filipenses, en el 4º capítulo, de que tenemos que regocijarnos en el Señor siempre, que sentimos que el Señor está cerca, y esta es la fuente de alegría por los que realmente están en unión con Dios. Tenemos que regocijarnos siempre y recordando, en oración, en petición, con gratitud, todo lo que necesitamos al Padre, y con esto, porque sabemos que Dios escucha nuestras oraciones, la paz, la tranquilidad de Dios que sobrepasa toda comprensión va a guardar nuestros corazones y nuestras mentes. Tenemos paz o tenemos tranquilidad no porque no hay tormenta, no porque no hay problemas. Tenemos paz porque sabemos quién está en la barca con nosotros. Esta otra imagen, los apóstoles en la barca cruzando el mar de Galilea, la tormenta, mareadas, y pues la necesidad de
levantar a Jesús, que está dormido, de despertar a Jesús. Tenemos que hacer esto como San Pablo, despertar este recuerdo que Dios está en mi barca, en mi vida, en mi casa ahorita. Y que cuando Él está despierta, cuando Él está activo en mi vida, pues viene pues una calma en esta tormenta, o a lo menos la barca no hunda en la tormenta. He mencionado varias veces en estas semanas qué impresionantes son los salmos, particularmente para este tiempo en que estamos viviendo, las angustias que sentimos, y ojalá cuando pues faltamos oraciones espontáneas, cuando no puedo decir más, cuando no sé qué debo decir, que sacamos los salmos. Hoy es un ejemplo perfecto. Mira que repetimos: sálvame, Señor, en el peligro. Repetir este salmo. Right? En el peligro invoqué al Señor. En mi angustia le grité a mi Dios. ¿Cuántos estamos haciendo esto? No en voz alta, pero estamos gritando en mi corazón. Y esta respuesta: desde su templo Él escuchó mi voz, right? Y mi grito llegó a sus oídos. Que Dios no es sordo en este momento. Y estas oraciones nos recuerda. Pues quiero encomendar no solo el salmo de hoy, 17, Salmo 17, pero todos los salmos, continuamente, cada día. Y en esta manera tenemos una arma de batalla en oración, que es la palabra de Dios. Y sí, escrito cientos de años antes de Cristo, pero es vivo y activo la palabra de Dios, y se aplica hoy en día cuando rezamos estas palabras. La primera lectura que tuvimos hoy también nos ayuda a enfocarnos en cómo sentimos en medio de los problemas. Right? En el Salmo tenemos Jesús, también Jeremías, que pues este profeta de Israel en tiempos en que el pueblo de Israel está rechazando Dios o la ley de Moisés. En Jeremías, el profeta, con esta tarea tan difícil de recordar al pueblo, de llamar al pueblo a arrepentimiento. Y en medio de su rechazo, en su persecución también como profeta, hay esta palabra, pero que dijo: pero el Señor está conmigo, no importa las dificultades que tengo, pues al final no importa porque Dios, el Todopoderoso, Él está conmigo. Que podemos rezar y sentir estas palabras. Jesús en su discurso hoy, pues en un sentido nos recuerda de la Trinidad. Right? Jesús es Dios. Como Él dijo a Felipe una vez, Felipe preguntó: muéstranos al Padre. Jesús respondió: pues, estoy con usted tantos años y no me conoce, Felipe. Si vemos a Jesús, vemos al Padre. Jesús es Dios. Pero estoy pensando que ojalá también nos da conforto, que Jesús es creador, el Señor de la historia, el que está a mi lado, que sufrió y sabe algo de mis sufrimientos porque sufrió estas angustias como yo. Él está a mi lado. No es simplemente pues un amigo, no es simplemente un hombre santo, no es simplemente un profeta, no, es Dios mismo. Y finalmente, cuando Jesús está en esta discusión, Él buscó de defenderse, pero habló sobre sus obras. Y es interesante que Jesús, en medio de estas dificultades y problemas que está sufriendo, Él siguió haciendo el bien. Right? Que es una prueba o una manera de mostrar que
Él está en el Padre está en Él, estas obras buenas que Él hizo. Y creo que Él también quiere que vemos su ejemplo y vivimos así. Right? En nuestras angustias, nuestros problemas, las adversidades que experimentemos ahorita, podemos imitar a Jesús y seguir haciendo el bien. Haciendo el bien en maneras muy sencillas. Para algunos no podemos salir de la casa, posiblemente estamos atrapados. Posiblemente este es el campo, right? Estoy atrapados con mis hermanos, con mis papás, con mi suegra, lo que sea. Y allá es mi campo de seguir en medio de la tensión, la adversidad, las preocupaciones, seguir haciendo el bien, en la caridad, sirviendo, preguntando quién necesito qué, obediencia, de no poner gasolina en el fuego cuando alguien está enojado, de misericordia, perdón. Posiblemente afuera, aunque no puedo ir afuera, pero pues llamar a personas para animar a personas que viven solos o tienen más preocupaciones que yo. Y estoy llamando a algunas personas cada día. ¿Cómo está? ¿Cómo siente? Escuchando sus preocupaciones. Y de esta manera animar. Y está haciendo la cosa buena es también una manera de expresar que soy en Él y Él está en mí. Que eso es que Jesús quiere, que este amor que Él tiene para los demás, pues pase por mí. Una manera de mostrar que soy un discípulo, right? Que Dios habita en mí, la vida de gracia, la vida divina, right? Es continuando como Él haciendo el bien. Vamos a seguir en esta misa recordando este hecho hoy, que no somos solos, right? En cada adversidad, el Señor, un guerrero, right? Está a mi lado, el Señor está conmigo. Y pues viviendo esta comunión profunda, como Él vivió con su Padre, right? Que esta paz que Él experimentó en la adversidad, pues habita en mi corazón y que yo puedo transmitir, right? Esta paz, esta confianza, esta esperanza, este amor, mostrando que estoy en Él, Él está en mí, en mis oraciones, en mis palabras, en mis actos de bondad y caridad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este momento vamos a ofrecer algunas oraciones, levantándolos a nuestro Padre bondadoso que cuida a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, al acercarse la solemnidad de la Pascua, supliquemos más intensamente a Dios, nuestro Padre, para que la multitud de los bautizados y el mundo entero participemos con mayor abundancia de los frutos de este sagrado misterio. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo, el Timothy Cardinal Dolan, por todos los sacerdotes y ministros, para que sean bendecidos y fortalecidos para guiar el rebaño que le fue confiado a su cuidado, particularmente en estos tiempos difíciles. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los líderes en el gobierno, los líderes de la salud, para que Dios los guíe a tomar decisiones correctas, con prudencia, para el bienestar y la caridad de todas las personas, particularmente los más necesitados. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nuestros doctores, enfermeras, los científicos, los paramédicos y policías, todos que trabajan para la salud, que el Señor les proteja,
les da fortaleza, les da misericordia y caridad con todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oínos. Por nuestras familias durante estos días de incertidumbre, que Dios nos proteja de todo mal, físicamente o espiritualmente, que nos da misericordia, compasión unos con otros durante este tiempo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Y por los que están enfermos en nuestra parroquia, que está sufriendo también isolación, o está en cuarentena, y todos que han fallecido en estas semanas, que el Señor brille sobre ellos la luz de su gloria, que puede disfrutar la alegría del cielo, que puede dar conforto a las familias que están sufriendo y a todos que están enfermos, que ellos experimenten que Dios está a su lado, que experimenten su mano de sanación, su mano de conforto en estos días. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Apiádate, Dios y Padre nuestro, de tu iglesia suplicante, y atiende propicio a quienes se humillan de corazón ante ti, para que nunca les falte tu ayuda a los que participan en estos divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y puedes sentarse. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan. Que recibimos trabajo de la tierra, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar en nuestra humanidad. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que tu ayuda, Dios misericordioso, nos haga dignos de subir siempre a tu altar, a fin de que la asidua participación en este sacrificio nos obtenga la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre, en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timothy, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y tu sangre, no sea para mí un motivo de juicio o condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como beneficios. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Jesús, cargado con nuestros pecados, subió la madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas hemos sido curados. En este momento quiero invitarnos a todos a unirnos para rezar este acto, oración para la comunión espiritual, recordando que si deseamos y pedimos con esta intensidad que Dios puede darnos las gracias que necesitamos para vivir este día en unión con Él, en la misma manera si hemos recibido su cuerpo aquí. Entonces vamos a rezar todos juntos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Que no deje de protegernos continuamente, Señor, la recepción de este sacramento, y que aleje siempre de nosotros todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento vamos a rezar juntos esta oración que el Papa Francisco escribió, poniéndonos en todos los enfermos, en todas nuestras necesidades como familias individuales de salud, económico, en nuestras preocupaciones por los que está trabajando, sirviendo en las manos de la Santísima Virgen, esta poderosa intercesora que tenemos, que sabe todo lo que necesitamos y que ella nos guarda bajo su manto. Oración a la Virgen María por protección. Oh María, tú brillas continuamente en nuestras vidas como un signo de salvación y esperanza. Nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que con fe firme participaste en el dolor de Jesús al pie de la cruz. Tú, Nuestra Señora de Nueva York, sabes lo que necesitamos. Estamos seguros de que proveerás para que, como hiciste en Caná de Galilea, la alegría y el banquete podrían regresar después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre de amor divino, a aceptar la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dice. El que tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo y llevó nuestras penas para traernos a través de la cruz la alegría de la resurrección. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, nosotros, lo que somos puestos a prueba, y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Solo un anuncio también que vamos a diseminar el horario de las misas, si Dios permita, durante Semana Santa en la página del internet de la parroquia, spyonkers.com, también en Facebook y por los pequeños grupos y otros ministerios. Vamos a tener una misa en inglés y una en español cada día, tanto Domingo de Ramos, los días lunes a miércoles, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria. Antes sí, normalmente tuvimos misas bilingües, pero este año creo que es más fácil celebrar dos, si es posible. Para los que hablan inglés o español, puede escuchar todo en su idioma. So busca esta información que vamos a diseminar hoy. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Inclina su cabeza para recibir la bendición de Dios. Concede, Dios Todopoderoso, que tus siervos que anhelan la gracia de tu protección puedan servirte con ánimo confiado, libres ya de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan una buena tarde. Dios te bendiga.